Hola y bienvenidos a Activamente, el canal donde la psicología se pone al servicio de tu bienestar y el de tus relaciones. En nuestra lista, La psicología al servicio del amor, exploramos los temas que realmente importan en la vida en pareja. Hoy abordamos una de las preguntas más comunes y a menudo silenciosas. ¿Con qué frecuencia deberían tener sexo las parejas? ¿Alguna vez te has sentido presionado por las estadísticas o te has comparado con otros? Prepárense, porque vamos a desentrañar el fascinante mundo de la frecuencia sexual en la pareja y descubrir que lo verdaderamente importante va mucho más allá de los números. La sociedad, las películas e incluso las conversaciones entre amigos a menudo nos llevan a preguntarnos si estamos a la altura en el dormitorio. La presión por encajar en una estadística puede generar ansiedad, frustración y, en última instancia, dañar la intimidad de una relación. Pero, ¿existe realmente una cantidad normal o correcta universal de relaciones sexuales? La respuesta corta es no. Y esto es algo que enfatizan muchos expertos. No existe una cantidad correcta de sexo. La frecuencia ideal es de hecho aquella con la que ambos miembros de la pareja se sienten satisfechos y conectados. La normalidad es un concepto elástico que depende de una compleja interacción de factores individuales, la dinámica particular de cada relación y, por supuesto, los contextos culturales. Es crucial centrarse en la comunicación, en la intimidad y la conexión emocional, más que en obsesionarse con números o comparaciones externas que rara vez reflejan la rica complejidad de la vida sexual real. La edad es, sin duda, uno de los factores más estudiados y significativos cuando hablamos de frecuencia sexual. Generalmente vemos una clara tendencia. Las parejas jóvenes, entre 19 y 29 años, suelen reportar la mayor frecuencia. Estudios indican un promedio de alrededor de 112 encuentros al año. Esto se traduce en unas 2 a 3 veces por semana. Es una etapa de descubrimiento, de alta energía y a menudo menos responsabilidades. Sin embargo, esta frecuencia tiende a disminuir gradualmente a medida que avanzamos en la vida. Entre los 29 y 39 años, la media baja a 86 veces al año, lo que equivale aproximadamente a 1.6 veces por semana. Y de los 39 a 49 años, desciende a 69 veces al año, o alrededor de 3 veces al mes. ¿A qué se debe esta disminución? Principalmente al aumento de responsabilidades laborales y familiares, el agotamiento físico, la disminución de la energía y los inevitables cambios hormonales que el cuerpo experimenta con el tiempo. Es una evolución natural de la vida. Pero, atención, es crucial desterrar un mito muy arraigado, que el sexo deja de ser relevante o posible en la tercera edad. Una menor frecuencia en años avanzados no implica menor calidad, ni mucho menos, menor satisfacción. La doctora Sandra Magirena desmiente categóricamente la idea de que el sexo no es posible o saludable en la vejez. Su mensaje es claro: el deseo sexual no desaparece con la edad en personas sanas. De hecho, la sexualidad en la tercera edad no solo es posible, sino también extremadamente saludable. Aporta beneficios significativos a la unión de la pareja, a la salud cardiovascular, al sistema inmune y al bienestar general. Si la vida sexual se ve afectada en esta etapa, suele ser por factores como la desmotivación, problemas de comunicación en el vínculo o condiciones de salud que pueden ser tratadas, y no simplemente por el inevitable paso del tiempo. La intimidad y la conexión emocional pueden, de hecho, fortalecerse con los años. Si esta información te ha sorprendido y quieres ir más allá de los números y los prejuicios, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Activamente y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido de La psicología al servicio del amor. Hay mucho más por explorar sobre la sexualidad y las relaciones. Además de la edad, ¿qué otros factores influyen de manera significativa en la frecuencia sexual de una pareja? El estado de la relación es sin duda un factor clave. Las parejas en las etapas iniciales de una relación, la famosa luna de miel, suelen experimentar una mayor actividad sexual debido a la novedad, la intensidad de la atracción y la exploración mutua. A medida que la relación madura y la novedad se asienta, la frecuencia puede disminuir de forma natural, no necesariamente por falta de deseo, sino por la comodidad y el establecimiento de una rutina.
La salud y el bienestar general juegan un papel enorme. El estrés crónico, la ansiedad, la depresión, diversas enfermedades crónicas, el consumo de ciertos medicamentos o simplemente la fatiga acumulada pueden reducir la libido de forma significativa. La vida moderna, con sus exigencias laborales, el cuidado de los hijos o la atención a familiares mayores, limita drásticamente el tiempo y la energía que las parejas pueden dedicar a la intimidad. Finalmente, no podemos olvidar la cultura y los valores personales. La educación recibida, las creencias religiosas y las normas sociales influyen profundamente en cómo se percibe la sexualidad, en la apertura para hablar de ella y por ende en la frecuencia y expresión de la intimidad. Ahora llegamos al gran debate, la pregunta que resuena en la mente de muchas parejas. ¿Es más importante la calidad o la cantidad de sexo? La vasta mayoría de los expertos y los estudios recientes coinciden de manera rotunda. No hay una cantidad correcta de sexo. Lo que verdaderamente importa, lo que es fundamental para una relación plena y satisfactoria, es que ambos miembros de la pareja se sientan satisfechos con su vida sexual y, más importante aún, que exista una buena y constante comunicación. La clave es el respeto mutuo, la comprensión de las necesidades del otro y la capacidad de hablar abiertamente sobre sus deseos y preocupaciones, no la cantidad de veces que se produce el encuentro. La satisfacción sexual no se mide con un contador, sino con la conexión, el placer compartido y la intimidad emocional. Una relación donde se prioriza la comunicación y la conexión sobre una estadística preestablecida es una relación que está construyendo una base sólida para una intimidad duradera. Los beneficios de una vida sexual activa y satisfactoria van mucho más allá de la reproducción o del placer inmediato. De hecho, el sexo es un componente vital para nuestro bienestar integral. Contribuye de manera significativa a la unión de la pareja, fortaleciendo los lazos emocionales y la complicidad. A nivel físico, se ha demostrado que el sexo regular mejora el sistema inmune, haciéndonos más resistentes a enfermedades. También aporta beneficios a la salud cardiovascular y al estado físico general, funcionando como un ejercicio moderado que fortalece el corazón. Y por supuesto, no podemos subestimar los significativos beneficios psicológicos. Reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, aumenta la autoestima y fomenta una sensación general de bienestar y felicidad. Es una parte integral de una vida plena, no solo un acto físico. Si te interesa profundizar aún más en todos estos temas, desentrañar tus propias preguntas y descubrir cómo mejorar activamente tu vida íntima y la de tu relación, te recomendamos encarecidamente nuestro curso especializado de Educación Sexual. Este curso está diseñado para ofrecerte herramientas prácticas y conocimientos profundos. Encuentra el enlace directo para adquirirlo en la descripción de este video. Es una inversión en tu bienestar y en la salud de tu relación. Es momento de derribar algunos mitos persistentes que distorsionan nuestra percepción de la sexualidad. Mito número 1. Las mujeres no tienen tanta necesidad de sexo o su deseo es menor que el de los hombres. Esto es totalmente falso. La realidad, como demuestran los estudios, es que las mujeres tienen un deseo sexual tan fuerte y válido como el de los hombres. Sin embargo, su deseo está intrínsecamente influenciado por factores emocionales, la calidad de la relación con la pareja y el contexto social, buscando a menudo una conexión emocional. Mito número 2. El alcohol y las drogas mejoran la vida sexual. Si bien al principio pueden desinhibir, a largo plazo, sus efectos son detrimentalmente negativos. Afectan la excitación, pueden causar disfunción eréctil, reducir la libido y entorpecer la comunicación, impactando negativamente la experiencia sexual. Mito número 3. El sexo pierde importancia con la llegada de los hijos. La realidad es que las responsabilidades, la fatiga y los cambios en la dinámica familiar definitivamente cambian la rutina. Sin embargo, las parejas con una buena comunicación, que se adaptan a los nuevos ritmos y priorizan la intimidad, pueden, y de hecho,
mantienen una vida sexual activa y satisfactoria. Se trata de redefinir y adaptar, no de eliminar. Es fundamental entender que no todo el deseo sexual es espontáneo, es decir, ese impulso repentino e irrefrenable que a menudo idealizamos. Existe también el deseo receptivo, un concepto muy bien explicado por expertas como Lauren Fogel-Mercy. Este deseo surge en respuesta al placer deliberado, a la estimulación erótica o a la conexión emocional. Es crucial comprender esto, porque las personas que experimentan deseo receptivo no están rotas o fallando en algo, simplemente necesitan identificar qué tipo de estimulación, de ambiente o de conexión les ayuda a sentirse abiertos a la intimidad. Es un proceso diferente, pero igualmente válido. Además, debemos aceptar una verdad liberadora. La discrepancia en el deseo es la norma, no la excepción en las relaciones a largo plazo. Es raro que ambos miembros de la pareja tengan el mismo nivel o el mismo tipo de deseo sexual en todo momento. Aquí es donde la comunicación se vuelve absolutamente fundamental. Permite que ambos expresen sus necesidades, sus deseos y sus expectativas sin juicio, y ayuda a encontrar soluciones creativas cuando hay discrepancias en la frecuencia o en la satisfacción. Hablar abiertamente es la herramienta más poderosa para navegar estos desafíos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra vida sexual más allá de los números? Expertos como Jessa Zimmerman aconsejan una estrategia inteligente. En lugar de poner el sexo en el calendario, se sugiere programar una actividad que abra la puerta a la intimidad. Esto podría ser una cita nocturna, un momento de conversación profunda, un masaje mutuo, algo que fomente la conexión emocional y física sin la presión de un acto sexual específico. Es crucial explorar un menú sexual personalizado con tu pareja. Esto significa que ambos deben sentirse libres de expresar lo que les da placer, lo que les excita, lo que desean explorar. El placer debe ser el plato principal y lo único no negociable en cualquier encuentro sexual. Es fundamental que el sexo no sea nunca una fuente de dolor o incomodidad. El orgasmo, aunque es una opción deseable y placentera, no es obligatorio para que un encuentro sea considerado exitoso. Y para las mujeres es vital recordar el papel central del clítoris como el centro neurálgico del orgasmo femenino. La mayoría de las terminaciones nerviosas sensitivas se encuentran allí. Y su estimulación es clave. Rompiendo con otro estereotipo, debemos entender que los hombres no son interruptores de luz en cuanto al sexo. Su sexualidad es tan compleja y variable como la femenina, influenciada por el estrés, la salud, la relación y las emociones. La comprensión, el respeto mutuo y, de nuevo, la comunicación abierta son la clave para una vida sexual plena y satisfactoria. Si en algún momento sientes que necesitas apoyo para navegar estos temas, no dudes en buscar la ayuda profesional de un terapeuta sexual calificado. Nuestro curso de educación sexual está diseñado precisamente para esto. Te brindará herramientas prácticas para mejorar la comunicación, entender los diferentes tipos de deseo y alcanzar una intimidad más plena y consciente. Es un paso fundamental para nutrir tu relación. Para recapitular, hemos aprendido que la frecuencia sexual varía significativamente con la edad y las responsabilidades de la vida. Pero la lección más importante es que la calidad y la satisfacción en la vida sexual son infinitamente más importantes que la cantidad. El sexo aporta numerosos beneficios físicos y psicológicos y es crucial derribar los muchos mitos que aún lo rodean. La comunicación abierta, el respeto mutuo y el enfoque en el placer compartido son los verdaderos pilares de una vida íntima plena. No te quedes con dudas. Te invitamos a seguir explorando, a aprender y a construir una vida íntima que sea verdaderamente satisfactoria para ti y tu pareja. Dale a me gusta a este video si te ha sido útil, compártelo con quien creas que lo necesita y sigue explorando con Activamente. Y recuerda, el curso de educación sexual está disponible para ti como una herramienta invaluable para seguir creciendo en tu camino hacia una vida sexual plena y consciente. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Te esperamos en el próximo vídeo de Activamente, donde la psicología sigue al servicio del amor. Hasta pronto.